El aire en una instalación de información compartimentada sensible siempre se siente robado. Es reciclado, refrigerado y depurado de cualquier personalidad, al igual que las paredes beige y sin ventanas de la habitación misma. Es un lugar diseñado para que los secretos nazcan y mueran, y el que se estaba exponiendo en la pantalla de proyección frente a mí y al capitán Holloway tenía la clara sensación de un funeral. «Caballeros, esta es la operación Arco del Ocaso», dijo el coronel Matthews, con una voz tan seca como las imágenes satelitales que señalaba. Era una criatura de cuartel general, almidonada y planchada, un hombre que movía piezas en un tablero de ajedrez global, desde la comodidad de Fort Carson, Colorado. Nosotros éramos las piezas. En la pantalla, una cicatriz irregular de un sistema de cañones serpenteaba a través del desierto alto. La región de las 4 esquinas. Un mosaico de tierras federales, ranchos privados y la extensa nación navajo. Un lugar donde podías perderte a propósito y nunca ser encontrado. «Este es el alacrán», continuó el coronel, mostrando una foto granulada de un hombre con ojos fríos y un tatuaje de escorpión subiendo por su cuello. Líder de una célula de los gusanos. Ha trasladado su operación de fentanilo a territorio estadounidense utilizando estos cañones. La ruta se consideraba intransitable. Él nos ha demostrado lo contrario. Está moviendo el producto con impunidad. El capitán Marcus Holloway, el comandante de mi destacamento operacional Alfa, se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa pulida. No obtuvo su indicativo, estoico, por accidente. Su rostro era una máscara de calma profesional. Su mente ya estaba disecando el problema, desglosándolo en fases y contingencias. Creía en los ángulos, los datos y la superioridad abrumadora de un plan bien ejecutado. «¿Cuál es el objetivo, señor?», preguntó Holloway. «Reconocimiento y vigilancia, localizar la base de operaciones principal de El Alacrán. Si la oportunidad se presenta, neutralizar al objetivo», dijo Matthews. La última parte quedó suspendida en el aire estéril. Una orden de matar, higienizada por la jerga. La parte crítica es esta. Esta operación tiene que ser completamente estéril. Sin huella militar estadounidense. Si se meten en un aprieto, no habrá caballería. Están solos. Ustedes nunca estuvieron allí. Sentí ese viejo y familiar nudo apretarse en mi estómago. Soy el sargento maestre Frank Bishop, sargento de equipo del destacamento operacional Alfa 7214. Me llaman Pastor, porque es mi trabajo llevar a mis chicos, mi rebaño, a través del valle de sombra de muerte y sacarlos por el otro lado. Holloway planifica la ruta. Yo me aseguro de que todos puedan caminarla. ¿A quiénes llevamos?, pregunté. Un elemento de 6 hombres. Manténganlo ligero y rápido, respondió el coronel. Usted, el capitán y su elección de 4 especialistas. Las elecciones ya estaban hechas. Siempre lo sabíamos. De vuelta en la sala del equipo, los 4 elegidos estaban desmontando sus equipos. Aún no conocían la misión, pero conocían las señales. Primero estaba el sargento de primera clase Grant Foster, nuestro sargento de armas. Martillo. Un hombre robusto de cuello grueso del Georgia rural, que creía que no había problema en la tierra de Dios, que no pudiera resolverse con la aplicación correcta de plomo con camisa de cobre. Estaba revisando el mecanismo de su M4A1, el metálico shk shk, un ritmo reconfortante en el caos controlado de nuestra bahía de preparación. Frente a él, el sargento de primera clase Dean McCarthy, nuestro médico, desplegaba sus suministros médicos con precisión quirúrgica. Doc era el hombre más callado que había conocido. Había visto lo peor de lo que la guerra le hace al cuerpo humano en lugares desde Korengal hasta Marga, y eso lo había limpiado de cualquier ilusión. No estaba listo para nada que no fuera humano. Ninguno de nosotros lo estaba. Nuestro especialista en comunicaciones, el sargento de primera clase Leo Griffin, o Estática, estaba encorvado sobre su radio ANPRC 152,
murmurando para sí mismo sobre saltos de frecuencia y claves de encriptación. Para Estática, el mundo era una colección de señales. Todo, desde un enlace satelital hasta un latido humano, eran datos. Y cada anomalía, creía él, tenía una explicación racional y técnica. Y finalmente, el sargento Ben Carter. Brújula. Nuestro más joven, un prodigio de la ingeniería y las demoliciones con un sentido de la orientación casi sobrenatural. Era delgado, fibroso, y portaba un optimismo contagioso que el trabajo aún no le había arrebatado. Él era nuestro hombre en punta, nuestro navegador. Él sería el primero en adentrarse en la oscuridad. Las verificaciones e inspecciones previas al combate eran mi dominio. Era un ritual sagrado. Me movía de hombre a hombre, mis manos sondeando sus equipos, mis ojos sin perderse nada. «Martillo, muéstrame tu agua», dije, sin levantar la vista de la forma en que había empacado sus cargadores. 3 litros en la mochila de hidratación, 2 cantimploras de 1/4 de galón en mi cinturón, sargento. «Bien, saca una bengala, déjame verla». Lo hizo. Verifiqué la fecha de caducidad. «Estática, háblame de tus baterías». «Repuestos para todo. Todo revisado esta mañana. Paquete de energía extra para el SATCOM», recitó rápidamente. «Brújula», dije deteniéndome frente a Ben Carter. «Tu botiquín individual. ¿Dónde está el torniquete principal?» Se palmeó el hombro derecho. «Aquí mismo, pastor». «¿Dónde está el secundario?» Dudó por medio segundo. «En la faja del portaplacas izquierdo». «Muéstramelo». Lo sacó. Asentí. «No dudes». En la oscuridad, desangrándose, medio segundo es la diferencia entre volver a casa y ser metido en una bolsa con cremallera. Sí, sargento, ese era mi trabajo. No solo revisar el equipo, sino revisar al hombre dentro de él. Plantar las semillas de la memoria muscular que los mantendría vivos cuando sus cerebros gritaran de miedo y adrenalina. La sesión informativa final provino de un oficial de inteligencia de rostro fresco. Hizo clic en diapositivas sobre las tácticas, técnicas y procedimientos del cártel, su armamento, sus números probables. Luego llegó a la última diapositiva, etiquetada como Consideraciones culturales. «El área de operaciones es adyacente a la nación Navajo», dijo, un poco demasiado casualmente. «Hay muchas supersticiones locales, historias sobre, espíritus malignos, cambiapieles. Tienen tabúes sobre ciertos lugares, cosas que no deberían tocar. Probablemente no será un problema, pero el procedimiento estándar es aconsejarles que eviten todo contacto con los locales y dejen en paz cualquier cosa extraña, ya saben, tótems o sitios de entierro». Vi a Martillo poner los ojos en blanco. Habíamos escuchado este discurso una docena de veces, solo con nombres diferentes. Genios en Irak, espíritus malévolos en Filipinas. Era sensibilidad cultural de plantilla, una casilla para que los informantes la marcaran. Lo desestimamos. Fue un error fatal. Horas más tarde, el mundo era la garganta rugiente de un MC-130 Combat Talon 2 a 25,000 pies de altura. La luz roja en la bahía nos bañaba en un resplandor infernal. Estábamos enmascarados, respirando oxígeno embotellado, el frío de la estratosfera filtrándose a través de nuestro equipo. Holloway dio la señal con la mano. La rampa bajó, revelando un manto de negrura impenetrable, salpicado por la luz distante e indiferente de las estrellas. Uno por uno, nos arrastramos hasta el borde y dimos un paso hacia la nada. La caída fue un grito silencioso. Un minuto de aceleración pura y aterradora a través del aire delgado y congelado. Observé el altímetro en mi muñeca, los números desenrollándose a una velocidad vertiginosa. Mi enfoque se estrechó a ese único dial brillante. 10,000 pies, 5,000 pies, 2,000 pies. Tiré del cordón. La sacudida cuando el paracaídas se desplegó fue violenta, un puño atrapándome entre los omóplatos. El silencio de la caída fue reemplazado por el suave aleteo de la campana. Abajo,
El desierto era un vacío sin rasgos distintivos. Aterrizamos suavemente en la arena, uno tras otro. Una rápida verificación de una brújula, unos pocos clics en la radio, y nos reunimos en nuestro punto de encuentro, enterrando nuestros paracaídas. El reloj de la misión comenzaba ahora. Avanzamos en una columna escalonada, brújula a la cabeza. La noche del desierto estaba sobrenaturalmente tranquila. Había pasado la mitad de mi vida en lugares desolados, pero esto era diferente. No había insectos chirriando, ni llamadas de depredadores nocturnos. El silencio era pesado, como una manta, sofocando todo sonido. Pastor, recibiendo una extraña interferencia de baja frecuencia, susurró estática por las comunicaciones internas. No puedo precisarla. Probablemente depósitos de hierro en la roca. Está interfiriendo con la onda corta. Holloway simplemente gruñó una afirmación. Seguimos adelante. Nuestros visores nocturnos convirtiendo el mundo en una tierra fantasma granulada y monocromática. Una hora después de la marcha, Brújula se congeló, levantando un puño cerrado. Nos fundimos en las sombras de las rocas a nuestro alrededor, armas arriba. Me arrastré hacia su posición. Estaba apuntando el designador láser de su rifle a algo en el suelo. Era un coyote, o lo que quedaba de uno. Yacía sobre su espalda, sus patas abiertas en ángulos extraños. Pero esa no era la parte que hacía que el aliento se me atascara en la garganta. Su caja torácica estaba destrozada y doblada hacia afuera, como si una fuerza masiva y explosiva hubiera estallado desde dentro de su pecho. Doc McCarthy se arrodilló a su lado, su mano enguantada trazando los bordes de la herida. ¿Qué es, Doc? La voz de Holloway era un siseo bajo en nuestros oídos. Doc levantó la vista, su rostro pálido bajo el resplandor verde de sus visores. No lo sé, capitán. No hay heridas de entrada o salida. No hay desgarros de garras o dientes. Los huesos están doblados hacia afuera, como si hubieran sido ablandados y luego abiertos retorciéndolos desde el interior. Simplemente está roto. Nos quedamos allí por un largo momento. 6 de los hombres más peligrosos del planeta, mirando un animal muerto en un cañón silencioso. Y por primera vez esa noche, sentí un pavor frío que no tenía nada que ver con la misión. Dejamos atrás al coyote retorcido, la imagen grabada en mi mente. El silencio antinatural del cañón parecía profundizarse, presionándonos. Cada sombra parecía retorcerse en la periferia de nuestra visión nocturna. Holloway aceleró el paso, su enfoque centrado como un láser en la misión. Era un hombre que creía que el impulso podía dejar atrás al miedo. 3 horas de marcha dura después, Brújula pidió otro alto. Los había encontrado, escondida en una alcoba rocosa que les daba una posición de vigilancia perfecta sobre el sendero del cañón. Había una pequeña tienda de lona, apenas visible contra la piedra. Un cable delgado de antena corría desde ella hacia la pared de roca. Un puesto de escucha, un puesto avanzado. A través de mis binoculares de alta potencia podía distinguir 2 figuras, compartiendo un cigarrillo, sus AK-47 apoyados contra las rocas a su lado. 2 tangos, susurró Holloway por las comunicaciones, su voz plana y clínica. Los eliminamos en silencio, sin ruido. No podemos permitirnos alertar a su campamento principal. El plan era simple, brutal y elegante. Martillo y Brújula tomarían la ruta ancha, rodeando para llegar a ellos desde su punto ciego cañón arriba. Holloway y yo proporcionaríamos apoyo de francotirador desde nuestra posición actual, a unas 200 yardas de distancia. Doc y Estática mantendrían la seguridad trasera. Era una emboscada clásica en forma de L, algo que podíamos hacer dormidos. Nos acomodamos en la arena, la roca fría contra mi pecho. Observé a través de la mira de mi rifle, mientras Martillo y Brújula se movían como espectros a través de la oscuridad. Eran poesía en movimiento, usando cada pedazo de cobertura, sus movimientos económicos y silenciosos.
Eran la razón por la que éramos los mejores. Fluían sobre el terreno, convirtiéndose en parte del paisaje de roca y sombra. Vi a Martillo dar la señal. Un destello rápido de un láser infrarrojo que era invisible a simple vista. Estaba en posición. Puse mi retícula sobre el centinela de la izquierda. Holloway tenía al de la derecha. «¡Ejecuten!», respiró Holloway en su micrófono. Vi a Martillo y a Brújula surgir de las sombras detrás de los centinelas. No hubo sonido, solo una ráfaga repentina y final de movimiento. 2 cuerpos se desplomaron al suelo. Terminó en menos de 3 segundos. Una eliminación perfecta y silenciosa. «Pastor, Martillo, avancen para asegurar la posición. Estática, Doc, conmigo», ordenó Holloway. Estábamos avanzando cuando el mundo estalló en ruido y luz. La solapa de la tienda se abrió de golpe y un tercer hombre, uno que no habíamos visto, salió disparado, gritando en español y disparando salvajemente con su AK. Las balas chispearon contra las rocas a nuestro alrededor. El distintivo chasquido y golpe de las balas supersónicas resonando a través del cañón. El elemento sorpresa había desaparecido. Hasta ahí llegó lo estéril. Nuestro entrenamiento tomó el control. Instinto. Memoria muscular. Devolvimos el fuego al instante, un coro disciplinado de chasquidos suprimidos de nuestros M4, que sonaban como avispas enojadas comparado con el rugido de su AK. El hombre fue cosido a balazos a través del pecho y cayó. Pero el daño estaba hecho. Desde más profundo en el cañón, quizás a media milla de distancia, llegó el sonido de gritos, seguido por el pop, pop, pop de disparos de respuesta. Sabían que estábamos aquí. ¡Comprometidos! ¡Estamos comprometidos!, gritó Holloway. «¡Rompan contacto! ¡Oeste! ¡Muévanse!». Retrocedimos, disparando fuego de supresión mientras nos alejábamos del puesto avanzado ahora hostil. Era un caos organizado, saltando de cobertura en cobertura. Un hombre disparando mientras el otro se movía. El polvo levantado por las balas llenaba el aire. El olor a cordita agudo en mis fosas nasales. «Brújula, estás en la retaguardia. Danos 30 segundos de fuego y luego retírate a la cresta norte. Nos reuniremos allí», ordenó Holloway, señalando una columna oscura de roca que ofrecía mejor cobertura. «¡Recibido!». La voz de Ben Carter regresó, tensa por la adrenalina pero firme. «¡En ello! ¡Vayan!». Escuchamos la ráfaga constante y controlada de su rifle detrás de nosotros mientras trepábamos por la pendiente de esquisto de la cresta. El fuego del cártel era esporádico e inexacto. Estaban disparando a fantasmas. Alcanzamos la cima, encontramos cobertura y volvimos nuestras armas hacia el camino por el que vinimos, listos para cubrir la retirada de Brújula. Esperamos. Los disparos del cártel se apagaron, los ecos se desvanecieron, y ese silencio pesado y antinatural volvió a caer de golpe. «Brújula, informe», dijo Holloway en su micrófono. «Nada». «Brújula, aquí estoico. ¿Cuál es su estado? ¿Cambio?». Solo el suave siseo de la estática respondió. Un nudo frío se formó en mi estómago. «Estática, ponlo en la línea», dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. «Intentándolo, pastor». La voz de Griffin estaba tensa. «Su señal se ha ido. Es solo aire muerto. Ni siquiera onda portadora. Yacimos allí en esa cresta por lo que pareció una eternidad, escaneando el suelo del cañón a través de nuestras miras y visores nocturnos. La luna comenzó a salir, bañando el paisaje alienígena con una luz pálida y enfermiza. No había movimiento. Ninguna señal de Ben Carter. Ninguna señal de los miembros del cártel que nos habían estado disparando. Era como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Holloway estaba repasando contingencias, su voz baja y tensa. «Lo capturaron, lo flanquearon, cayó. Ben no cae», gruñó Martillo desde su posición, sus nudillos blancos en la empuñadura de su rifle. «Y no rompe la disciplina de comunicaciones. Nunca. Tenía razón. Separarse del equipo.
Quedarse en silencio sin órdenes no era solo un error, era un pecado. Y Ben Carter era un verdadero creyente. Moriría antes de romper el protocolo. El pensamiento hizo poco para consolarme. Las horas se arrastraron. Cada minuto era un nuevo tipo de tortura. Mantuvimos nuestra posición, expuestos y ansiosos, esperando una señal, un sonido, cualquier cosa. El cártel nunca reapareció. Nos tenían acorralados, inmovilizados después de un tiroteo, y simplemente abandonaron la casa. No tenía sentido. Un depredador no deja que una presa herida se aleje caminando, a menos que tenga miedo de algo más en la oscuridad. Justo cuando el primer indicio de gris comenzó a suavizar el cielo oriental, lo vimos. Una sola figura, caminando lenta y deliberadamente por el suelo del cañón, desde la dirección del puesto avanzado del cártel. No corría, no se escondía, solo caminaba. Holloway levantó sus binoculares. Lo tengo, es él, es Brújula. El alivio me invadió, tan potente que casi me mareó. Fue seguido inmediatamente por una ola fría de ira. Ben Carter caminaba con paso firme hacia nuestra cresta. No llevaba su rifle listo. Estaba colgado casualmente sobre su hombro. Se detuvo en la base de la pendiente y miró hacia arriba. Su rostro una máscara ilegible en la tenue luz del amanecer. Bajamos apresuradamente para encontrarlo. Una avalancha de preguntas listas para estallar. «Ben, ¿qué demonios pasó? ¿Te dieron?», pregunté, agarrando su hombro. Me miró, pero sus ojos parecían mirar a través de mí. No había alivio en ellos, ni miedo, ni adrenalina. Nada. Eran planos, como piedras pulidas en el lecho seco de un arroyo. «Rompí contacto», dijo, su voz monótona. Evadí. Encontré cobertura y esperé el amanecer. Procedimiento estándar. Holloway se puso justo en su cara. «El procedimiento estándar es mantener la comunicación, sargento. Estuvo en silencio durante 5 horas. Tuvo a todo este equipo expuesto. ¿Qué pasó allá abajo?». Carter simplemente lo miró fijamente, su expresión inmutable. Estaba físicamente bien, ni un rasguño en él, su equipo perfectamente en su lugar. Pero mientras lo miraba, parado allí en la fría luz de la mañana, supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que el hombre que había regresado a nosotros no era el mismo hombre que habíamos enviado. Holloway apartó a Carter del resto de nosotros, sus movimientos bruscos y enojados. Lo seguí, manteniéndome a unos pocos pies de distancia. El informe del capitán fue menos una indagación y más un interrogatorio. Su voz, una furia baja y controlada. «Guíeme a través de ellos, sargento». Desde el momento en que rompió contacto. «Disparé fuego de supresión», recitó Carter su tono plano, desprovisto de cualquier inflexión. Sonaba como si estuviera leyendo de un manual. «Vi al enemigo flanqueando hacia mi oeste. Me desconecté, moviéndome hacia el este hacia un cauce seco. Encontré un socavón profundo en la pared de roca. Establecí una posición oculta y esperé a que pasara la amenaza». «¿Y tus comunicaciones?», exigió Estática dando un paso adelante. «Tu radio simplemente desapareció de la red. Estaba dañada». «Negativo», dijo Carter sin mirarlo. «Es completamente funcional». «Entonces, ¿por qué no respondiste a nuestras llamadas?». Presioné, mi paciencia agotándose. «Te estuvimos llamando durante 5 horas, Ben». Finalmente volvió su mirada hacia mí, y sus ojos estaban completamente vacíos. No había chispa, no había vida, solo un negro vacante y sin fondo. Determiné que mantener el silencio de radio era el curso de acción más seguro para asegurar mi supervivencia y evitar comprometer la nueva posición del equipo. Era la respuesta del libro de texto perfecta. Una respuesta tan correcta, tan apegada al reglamento, que se sentía completamente incorrecta. El Ben Carter que yo conocía habría estado disculpándose, vibrando con la historia de su escape por los pelos. Esto era un autómata usando su rostro. «Revísalo, Doc», ordenó Holloway, pasándose una mano por su rostro cansado. Era un hombre que necesitaba explicaciones lógicas.
y no estaba obteniendo ninguna. Estaba recurriendo al procedimiento por defecto. Estrés de combate, tal vez una conmoción cerebral por el impacto de una bala cercana. Doc McCarthy llevó a Carter a una roca plana y lo hizo sentar. Abrió su botiquín, los sonidos familiares de velcro y nylon, haciendo poco para aliviar la tensión. Doc era metódico. Revisó el pulso de Carter, su presión arterial, y luego iluminó sus ojos con una linterna tipo bolígrafo. «Las pupilas están lentas», murmuró Doc, más para sí mismo que para nosotros. Iluminó de nuevo. «Apenas reactivas». Se inclinó más cerca. «¿Qué es ese olor?» Me acerqué también. Había un olor extraño emanando de Carter, débil pero distintivo. No era el olor habitual de soldado en el campo de sudor, tierra y aceite de armas. Era algo más, algo orgánico e incorrecto. Un sabor cobrizo, como a ozono, mezclado con el aroma de hojas húmedas y podridas. Era el olor del suelo de un bosque después de una tormenta eléctrica, imposible aquí en el desierto seco como el hueso. «Físicamente está estable», informó Doc a Holloway, guardando su equipo. «Los signos vitales están un poco bajos, pero consistentes con alguien que baja de una descarga mayor de adrenalina. Sin embargo, no puedo explicar las pupilas o el olor». Holloway estaba atrapado entre la misión y el misterio. Para él, la misión siempre ganaba. «Bien, todos beban agua, coman una barra de proteína. Nos movemos en 5. Perdimos tiempo, necesitamos recuperarlo. Brújula, estás en el medio de la formación. Martillo, tú tomas la punta». La orden quedó suspendida en el aire. Carter había perdido su lugar al frente. Era una degradación, un voto de no confianza, y no reaccionó en absoluto. Solo asintió una vez, su rostro impasible, y se puso en fila. La atmósfera en el escuadrón era tóxica. La camaradería fácil había desaparecido, reemplazada por un silencio espeso y ansioso. Cada uno de nosotros era agudamente consciente del extraño caminando en medio de nosotros. Se movía con una precisión que era inquietante. Cada paso estaba perfectamente colocado, cada movimiento económico y fluido. Era el modelo de un soldado perfecto, pero era demasiado perfecto. Era una imitación impecable, y eso era lo que lo hacía tan aterrador. Nunca hablaba, nunca miraba a su alrededor. Solo mantenía sus ojos fijos en la parte posterior de la mochila de Martillo, un fantasma en nuestra máquina. No fuimos solo nosotros quienes lo notamos. El desierto mismo parecía retroceder ante él. Nos encontramos con una pequeña manada de antílopes berrendo. Normalmente, habrían huido a la primera vista de nosotros, pero no lo hicieron. Se detuvieron a unas 100 yardas de distancia y simplemente se quedaron allí. Una docena de pares de ojos oscuros fijos en nuestra formación. Fijos en Carter. Luego, como uno solo, se dieron la vuelta y huyeron. Más tarde, Martillo casi pisa una serpiente de cascabel de diamante enrollada en el camino. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera siquiera reaccionar, la serpiente no se retiró ni dio un aviso con su cascabel. Se lanzó con una agresión demente, no hacia Martillo, sino directamente hacia Carter. El movimiento fue un borrón. La culata del rifle de Carter bajó en un arco que fue imposiblemente rápido, más rápido que el reflejo humano. Hubo un crujido húmedo, y la cabeza de la serpiente fue pulverizada en la arena. Ni siquiera rompió el paso. Estática estaba teniendo un colapso. Seguía jugueteando con su equipo, sus susurros por las comunicaciones volviéndose más agitados. «Capitán, no recibo nada. El GPS es intermitente en el mejor de los casos. Los 3 sistemas, mi brújula está girando y mire esto». Le mostró a Holloway la pantalla de su cámara térmica. Nosotros 5 brillábamos como firmas brillantes y cálidas contra la roca fría del desierto. Pero Carter era una mancha. Una forma borrosa e indistinta que estaba apenas más caliente que la temperatura ambiente. Un punto frío en un cuerpo humano. «Es imposible», murmuró Estática golpeando la pantalla. «Debería estar irradiando calor igual que el resto de nosotros. Es como si estuviera
absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Esa noche, establecimos un campamento frío en un cañón cerrado, sin fuegos, solo sacos de dormir dispuestos en círculo para una seguridad de 360 grados. Tomé la primera guardia con martillo. El frío mordía y el silencio había regresado, más profundo y profundo que antes. «Esto no está bien, pastor», susurró Martillo, su voz un retumbo bajo. Estábamos sentados espalda con espalda, nuestros rifles sobre nuestros regazos. «Lo que sea que es esa cosa, no es Ben». «Lo sé», dije en voz baja. «Ese olor, los ojos, la forma en que mató a esa serpiente». Martillo se apagó. Es como si algo lo estuviera usando como un maldito traje. Mientras lo decía, un sonido flotó a través de nuestro pequeño perímetro. Un susurro suave y sibilante. «Grant». Martillo se congeló, su cabeza levantándose de golpe. La voz era delgada, aguda, e instantáneamente reconocible para él. «¿Escuchaste eso?», me siseó. «¿Escuchar qué?». «Grant, bebé, ¿por qué me dejaste aquí?». Vi todo el cuerpo de Martillo ponerse rígido. Sus ojos estaban abiertos con un terror que nunca había visto en el hombre. Esa es la voz de mi madre», dijo con voz ahogada. «Murió hace 10 años». Mi mirada se dirigió de golpe a las formas durmientes al otro lado del círculo. En la tenue luz de la luna que se filtraba en el cañón, podía ver a Carter. Estaba sentado en su saco de dormir, de espaldas a nosotros, perfectamente inmóvil. No había hecho ningún sonido, pero lo sabía. Ambos lo sabíamos. La voz venía de él. Martillo levantó su rifle, sus manos temblando. Puse mi mano sobre el cañón y suavemente lo empujé hacia abajo. «Solo es el viento, Martillo», mentí, mi corazón martillando contra mis costillas. «Estás cansado. Todos estamos nerviosos». Sabía que estaba mintiendo, pero me dejó hacerlo, porque la alternativa era demasiado loca para contemplarla. Nos sentamos allí por el resto de nuestra guardia, en silencio absoluto, escuchando los susurros fantasmas de los muertos en el viento. Tan pronto como terminó mi guardia, encontré a Martillo empacando su equipo con movimientos bruscos y enojados. El sol ni siquiera había salido aún. Me vio acercándome, y su rostro, usualmente una máscara de pragmatismo estoico, estaba retorcido por el miedo y la rabia. «Tú también lo escuchaste, pastor. No te atrevas a mentirme», gruñó en voz baja, tratando de no despertar a los demás. Esa cosa me estaba hablando. Usó la voz de mi madre. «Sé lo que escuché, Grant», dije, manteniendo mi propia voz calmada. «Pero lo que sé y lo que puedo probar al capitán son dos cosas diferentes. Holloway necesita hechos, datos. No va a hacer un movimiento basado en un susurro en la oscuridad». «¿Hechos? ¡Míralo!». Martillo hizo un gesto con la barbilla hacia Carter, que todavía estaba en su saco de dormir, aparentemente dormido. «Mira el punto frío en la térmica. Pregúntale a Doc sobre sus ojos. Este no es Ben. Te digo, Frank, ese no es nuestro muchacho». Puse una mano en su hombro. «Te creo», lo que significa que lo vigilamos, cada segundo. No lo dejamos fuera de nuestra vista, ¿de acuerdo? Dio un asentimiento seco y enojado y volvió a su equipo. La semilla de la paranoia no solo había sido plantada, había echado raíces y estaba agrietando los cimientos de nuestra unidad. Más tarde, mientras nos forzábamos a tragar algunas raciones de comida, la cosa que usaba el rostro de Carter pareció despertar de repente. Su expresión en blanco cambió. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba en una imitación perfecta de la sonrisa familiar y tonta de Ben. «Oigan, ¿recuerdan esa vez en Panamá?», dijo, y el sonido de la voz relajada de Ben fue tan discordantemente perfecto que nos hizo congelar a todos. Cuando Martillo pensó que los monos aulladores eran charla de comunicaciones enemiga y casi pidió un ataque aéreo sobre ellos, soltó una risa. La risa de Ben hasta el pequeño resoplido al final. Era una historia que a Ben le encantaba contar.
una pieza clásica de la tradición del equipo. Pero escucharla ahora, de esta cosa, era grotesco. Era como ver un espectáculo de marionetas donde el titiritero era un cadáver. La actuación fue impecable, pero los ojos permanecieron completamente desprovistos de vida, fríos y calculadores mientras observaban nuestras reacciones. La charla murió al instante. Nadie se rió. Simplemente miramos fijamente, una nueva ola de repulsión invadiéndonos. La situación llegó a un punto crítico cuando Estática hizo su verificación de comunicaciones matutina. Soltó una sarta de maldiciones que fue lo suficientemente fuerte como para atraer a Holloway. ¿Qué pasa, Griffin? La antena de largo alcance ha sido saboteada, dijo Estática sosteniendo la antena de látigo delgada y flexible. Señaló un punto cerca de la base. Mire, un corte limpio. Ha sido rebanada casi todo el camino. No deshilachada, no rota. Cortada, con un cuchillo. El rostro de Holloway se puso duro como el granito. Sabotaje. El único acto imperdonable. Ahora estábamos completamente aislados. Sin forma de pedir extracción, sin forma de informar nuestros hallazgos. Estábamos solos. Sus ojos recorrieron a los 5, una acusación silenciosa flotando en el aire. Todos sabíamos quién tenía la mayor oportunidad, quién había estado sin supervisión durante 5 horas la noche anterior. Holloway decidió forzar el asunto. Caminó hacia Carter, que estaba comiendo tranquilamente una galleta, y se paró sobre él. «Muy bien, Ben. Una pequeña prueba», dijo el capitán, su voz engañosamente casual. Panamá. Esa operación de entrenamiento. Nos metimos en un verdadero lío en el cruce del río. La misión salió mal. ¿Cuál fue la palabra clave de abortar que usamos ese día? Estaba haciendo una pregunta que solo nosotros 6 podíamos saber. No estaba en ningún informe. Fue un momento de fracaso compartido, algo grabado en nuestra memoria colectiva. Contuve la respiración. La cosa en la piel de Carter pausó su masticación por un momento, su cabeza inclinada ligeramente como si escuchara una frecuencia de radio distante. Luego miró a Holloway y sonrió esa sonrisa vacía. «Margaritaville», dijo. «La elegiste porque el teniente de la Fuerza Asociada seguía cantando esa maldita canción de Jimmy Buffett. Dijiste que si teníamos que escucharla una vez más, ibas a abortar todo el ejercicio». Un escalofrío colectivo nos recorrió. No solo era correcto, sino que había agregado detalles que yo había olvidado por completo. La parte sobre el teniente. No solo estaba accediendo a los recuerdos de Ben, se sentía como si estuviera accediendo a todos los nuestros, arrancando detalles con una intimidad aterradora. Fue una parada perfecta, diseñada no para tranquilizar a Holloway, sino para inquietarlo aún más, para mostrarnos que nos conocía, por dentro y por fuera. Esa noche, nadie durmió. Doc McCarthy, cuyo saco de dormir estaba al lado del de Carter, fue quien se quebró. Alrededor de las 2 de la mañana se arrastró hacia mí, con el rostro ceniciento. «Pastor», susurró, su voz temblando. «Hay sonidos, viniendo de su saco, chasquidos». «¿Chasquidos?» Sí, como alguien tronándose los nudillos, una y otra vez. Sonidos secos, como ramitas rompiéndose. Tomó una respiración temblorosa. Lo miré a través de los visores nocturnos, debajo de la manta. Su forma es incorrecta. Se está moviendo. Sus extremidades se están doblando en ángulos que no deberían poder doblarse. Eso fue todo. El punto de quiebre. La confianza, la base de cualquier equipo de fuerzas especiales, no solo fue violada, fue destrozada. Fui con Holloway. «Capitán, tenemos que hacer algo. Ahora». Holloway finalmente había llegado a la misma conclusión. Las explicaciones lógicas se habían agotado. Se quedó con una realidad imposible y aterradora. Despertamos a Martillo y a Estática. Moviéndonos con un silencio practicado, rodeamos el saco de dormir. Holloway mantuvo su rifle apuntando a la forma inmóvil. «Ben», dijo, su voz tensa, «no te muevas.
Los chasquidos cesaron. Lentamente, la cosa se sentó. Me acerqué desde un lado con un juego de esposas flexibles. De rodillas, manos detrás de la espalda. La cosa me miró, luego a Holloway, luego a Martillo. No ofreció resistencia. Simplemente se puso de rodillas y colocó sus manos detrás de su espalda como si todo esto fuera parte de un simulacro de rutina. Su cumplimiento fue más desconcertante de lo que hubiera sido cualquier pelea. Mientras apretaba las esposas de plástico alrededor de sus muñecas, inclinó su cabeza cerca de mi oído. No me habló a mí. En cambio, habló en un susurro perfecto y escalofriante que replicaba exactamente la voz de Holloway. «Buen trabajo, sargento. Neutralice la amenaza». Retrocedí como si me hubiera quemado. El equipo estaba roto. Teníamos un prisionero que se parecía a nuestro amigo, pero era algo completamente diferente. Estábamos en lo profundo del territorio enemigo, aislados del mundo, y el enemigo ahora estaba dentro de nuestro perímetro. Con Carter atado y desarmado, regresó una frágil sensación de control, pero era una ilusión. Habíamos enjaulado al animal, pero el animal era un fantasma, y su jaula eran nuestras propias mentes. Se sentó contra una pared de roca, silencioso e inmóvil, sus ojos vacíos siguiendo nuestros movimientos. Luego, comenzó a hablar. No gritó ni amenazó. Comenzó una conversación, un asalto tranquilo y metódico a nuestra cordura. Empezó con estática. «Leo», susurró, y la voz que usó fue la de una niña pequeña, dulce e inocente. Era una imitación perfecta de la hija de 8 años de Estática, Emily. «Papi, ¿cuándo vas a volver a casa?» «Mami dijo que estarías en casa para mi cumpleaños». Estática, que estaba tratando de arreglar la antena, dejó caer su multiherramienta con estrépito. Apretó los ojos, su rostro una máscara de agonía. «Cállate», siseó. «Solo cállate». La cosa lo ignoró. Volvió su mirada vacía hacia Martillo. La voz cambió, volviéndose más profunda, más áspera, mezclada con el polvo de Afganistán. Era la voz del cabo Dave Navaja Finney, el mejor amigo de Martillo, que se había desangrado en sus brazos después de un ataque con artefacto explosivo improvisado fuera de Kandahar. «Me dejaste, Grant», rasposó la voz, llena de acusación espectral. «Me dijiste que me cubrías la espalda. Se suponía que debías revisar esa alcantarilla. ¿Por qué no la revisaste, hombre?» Martillo soltó un rugido de rabia y se lanzó hacia adelante, pero lo atrapé por su portaplacas, reteniéndolo. «No, Martillo, eso es lo que quiere. Está tratando de rompernos». La presión psicológica era inmensa, un peso físico presionándonos. Esta cosa estaba usando nuestros amores más profundos y nuestras culpas más profundas como armas. Estaba pelando capas de tejido cicatricial que habíamos pasado años construyendo, exponiendo los nervios crudos debajo. Doc McCarthy, siempre pragmático, decidió intentar una solución médica. «Voy a sedarlo», anunció sacando una jeringa y un vial de diazepam de su botiquín. «Noquearlo para que podamos pensar». Se acercó a la figura sentada con cautela. Cuando se movió para inyectar la droga en su hombro, la aguja encontró la piel y se detuvo, como si golpeara una lámina de acero. Doc empujó más fuerte, sus nudillos blancos. Con un chasquido agudo, la aguja se rompió, la jeringa inútil cayendo al suelo. La cosa en la piel de Carter ni siquiera se inmutó. Solo sonrió, una extensión lenta y fría de labios, que no contenía calidez alguna. Luego escaló. Mi propia radio cobró vida con un crujido, un estallido de estática seguido por la voz de Holloway, aguda y urgente. «Pastor, hostiles 200 metros, rumbo 090. ¡Abran fuego!». Mi rifle estaba a mitad de camino hacia mi hombro antes de que el verdadero Holloway, parado a 10 pies de distancia, gritara: «¡No! ¡Alto el fuego! Ese no soy yo, es él». La cosa lo estaba imitando, transmitiendo en nuestra frecuencia interna,
tratando de volvernos contra las sombras, o peor, unos contra otros. Era una táctica clásica de guerra psicológica, ejecutada con precisión sobrenatural. «Corten las comunicaciones», ordenó Holloway, con el rostro pálido. «De ahora en adelante, solo señales visuales». Estábamos sordos y mudos, aislados dentro de nuestro propio grupo pequeño. La confianza tan erosionada que ni siquiera podíamos confiar en la voz de nuestro propio comandante. Miré a la criatura y un recuerdo surgió. Algo en lo que no había pensado en 15 años. Un ejercicio de entrenamiento conjunto con la policía tribal en la reserva Navajo. Un viejo oficial de rostro arrugado por el sol llamado Hostin nos había contado historias mientras nos sentábamos alrededor de un fuego. Habló del Ji Nald Lushi, el que camina a 4 patas, cambia pieles. Hechiceros que ganaban poder corrompiendo el orden natural, que podían robar la piel, el rostro y la voz de un hombre. Había dicho que eran maestros de la discordia, alimentándose del miedo y la sospecha. En ese momento, lo había desestimado como folclore fascinante. Ahora, sentado en este cañón maldito, se sentía como un informe táctico que no había sabido escuchar. Holloway vino y se arrodilló a mi lado. La mirada en su rostro era una que nunca había visto antes. El desconcierto de un hombre cuya visión del mundo entera se había desmoronado. Toda su lógica, su planificación, su fe en la tecnología y el procedimiento. Todo era inútil contra esto. «Frank», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Con qué estamos lidiando?» «Algo antiguo, capitán», respondí. «Algo que no juega con nuestras reglas». Por primera vez lo vi aceptarlo verdaderamente. La explicación racional se había ido. Miró a los 4 de nosotros, lo que quedaba de su equipo, hombres al borde de romperse. «Muy bien», dijo, su voz recuperando una pizca de su autoridad de mando. «Olviden la misión, olviden la doctrina. Nuestro enemigo no es humano. El reglamento está fuera. De ahora en adelante, el único objetivo es la supervivencia». Fue entonces cuando recordé otro detalle de la historia del viejo Hostin. «Las viejas leyendas», dije pensando en voz alta. «Dicen que estas cosas temen al fuego. No teníamos ceniza blanca como requería la leyenda, pero teníamos equivalentes modernos. Granadas de termita, C4. Podíamos crear una barrera, un círculo limpiador de llamas. Era un plan desesperado, nacido de un folclore olvidado, pero era el único plan que teníamos. Mientras comenzábamos a sacar los incendiarios de nuestras mochilas, la cosa nos observaba con la cabeza ladeada. Un sonido gutural bajo comenzó a construirse en su pecho, y luego desató un chillido. No era un sonido humano. Era un grito de alta frecuencia que perforaba la mente, que se sentía como si estuviera taladrando directamente en nuestros cráneos, nublando nuestra visión y haciendo que nos dolieran los dientes. Retrocedimos, aturdidos, nuestras manos volando a nuestros cascos. El sonido duró solo un segundo, pero fue suficiente. En ese único momento de desorientación, la criatura se movió. Hubo un sonido como de lona rasgándose cuando las gruesas esposas flexibles se rompieron. Se puso de pie y trepó por la pared de roca escarpada del cañón, con la velocidad y agilidad de un insecto, desapareciendo sobre el borde antes de que pudiéramos siquiera apuntar nuestras armas. Estábamos solos de nuevo, pero esta vez sabíamos que nos estaba cazando y estaba libre. El grito se desvaneció, pero el eco permaneció, vibrando en nuestros huesos. Los papeles se habían invertido. Ya no éramos los cazadores, éramos la presa. El cañón extenso y laberíntico ya no era solo un terreno difícil, era el coto de caza de la criatura, y estábamos atrapados dentro de él. La paranoia se convirtió en nuestra compañera constante. Cada ráfaga de viento silbando a través de las rocas sonaba como un susurro. Cada sombra parecía contener la silueta de Ben Carter. Nos movimos en una formación de diamante apretada, armas arriba, nuestras cabezas en un giro constante. La confianza que teníamos en nuestros propios sentidos había desaparecido. ¿Esa formación rocosa siempre estuvo allí?
¿Fue ese sonido una piedra cayendo o un paso? La criatura estaba jugando con nosotros. Estaba usando nuestras propias tácticas, volviendo nuestro entrenamiento en nuestra contra. Encontramos un conjunto de huellas, una impresión perfecta de la bota de combate de Carter, que conducía hacia un paso estrecho. Martillo, en punta, vio la señal reveladora de tierra removida justo a tiempo. Un artefacto explosivo improvisado de placa de presión, recuperado del puesto avanzado del cártel, estaba enterrado en la arena. La criatura había descargado el conocimiento de demoliciones de Carter, y ahora nos estaba poniendo trampas. Usaba el sonido para arrearnos. Una ráfaga de disparos, imitando perfectamente un M4, estallaba desde nuestra izquierda, obligándonos a buscar cobertura a la derecha, canalizándonos por un camino específico. Era un maestro de la guerra psicológica, manteniéndonos desequilibrados, privados de sueño y aterrorizados. Nos estaba desangrando, no con balas, sino con miedo. El primero en ser tomado fue Estática, Leo Griffin. Había estado trabajando incansablemente para hacer funcionar la radio de largo alcance, canibalizando partes de su unidad de corto alcance. «Necesito subir un poco más», le dijo a Holloway. «Solo 20 pies arriba de ese deslizamiento de rocas. Podría ser capaz de atrapar un satélite». Holloway dudó, luego asintió. «No te pierdas de vista, Martillo, cúbrelo». Estática trepó por la roca suelta, su mochila pesada sobre su espalda. No estaba a más de 30 pies de nosotros. Lo escuchamos murmurar en su micrófono. «Está bien, tratando de obtener un bloqueo ahora». Entonces, un grito único y agudo. Fue cortado al instante. Estuvimos de pie en un segundo, rifles apuntando al lugar donde había estado. Se había ido. Lo único que quedaba era su radio, tirada en la tierra, y una profunda marca de arrastre en el esquisto que conducía hacia arriba y sobre las rocas hacia la oscuridad. No había sangre. «¡Leo!», gritó Holloway, su voz en carne viva. Un momento después, la radio abandonada de Estática cobró vida con un crujido. Su voz, tranquila y casual, salió por el altavoz. «Oigan chicos, falsa alarma. Me resbalé y se me cayó el auricular. Estoy bien. Encontré un lugar mejor justo sobre esta cornisa. Vuelvo enseguida». La voz era perfecta. Pero lo sabíamos. Sabíamos que era una mentira, un señuelo, una invitación monstruosa para ir uno por uno a su trampa. Martillo hizo un movimiento para ir tras él, pero le agarré el brazo. «Se ha ido, Grant». La mirada en su rostro era un retrato de dolor y furia. Sabía que yo tenía razón. Holloway nos miró a los tres que quedábamos, yo, Martillo y Doc. Su rostro era una máscara sombría y demacrada. La misión fue un fracaso catastrófico. El objetivo ya no era relevante. Era un capitán que había perdido un tercio de su comando ante algo que ni siquiera podía describir en un informe posterior a la acción. «La misión está cancelada», dijo, su voz hueca. «Nuestra única prioridad es llegar al punto de extracción secundario. Nos movemos ahora, no nos detenemos. Abandonamos cualquier intento de sigilo, moviéndonos tan rápido como pudimos a través del sinuoso cañón». Y fue entonces cuando corrimos de cabeza hacia el nido de avispas. Al doblar una curva cerrada, nos encontramos mirando hacia un cañón ancho en forma de cuenco. Debajo de nosotros estaba el campamento principal de El Alacrán. Docenas de tiendas, varios camiones y al menos 30 hombres fuertemente armados. Estaban en alerta máxima, nerviosos, armas listas. Parecía que nuestro cazador había estado ocupado antes de encontrarnos. Antes de que pudiéramos retroceder, un centinela nos vio, gritó, y el campamento estalló como un hormiguero pateado. Los AK-47 abrieron fuego. Su rugido no silenciado un trueno ensordecedor en el espacio cerrado. Las balas masticaban la roca a nuestro alrededor. Estábamos atrapados en un fuego cruzado masivo. Pero era una guerra en dos frentes. Mientras atacábamos a los combatientes del cártel abajo, un movimiento desde nuestro flanco me llamó la atención. Era la criatura. Se movía a 4 patas ahora. Su cuerpo antinaturalmente alargado,
una sombra fluida que se lanzaba entre las rocas con una velocidad imposible. No nos estaba atacando a nosotros, estaba atacando al cártel. La vimos saltar sobre un pistolero, sus manos, las manos de Carter, arrancándole la garganta al hombre con una fuerza salvaje. Los combatientes del cártel gritaron, su fuego cambiando de nosotros al monstruo en medio de ellos. Algunos de ellos soltaron sus armas y corrieron. Y en ese momento de caos sangriento, la terrible verdad de nuestra situación se me hizo clara. Holloway también lo vio. Pude ver el horror naciente en sus ojos. Es una trampa, respiró, las palabras casi perdidas en el estruendo del tiroteo. Todo es una trampa. Nosotros no éramos el objetivo de la misión. El alacrán no era el objetivo, nosotros éramos el cebo. La criatura nos había atraído aquí, a este cañón. Nos había usado para agitar al cártel, para crear un campo de batalla de caos y terror. Había puesto la mesa para un festín, y todos estábamos en el menú. El cañón se convirtió en un vórtice de violencia, una picadora de carne de 3 vías iluminada por los destellos estroboscópicos de las ráfagas de los cañones. Estábamos atrapados entre el fuego pánico y furioso del cártel abajo, y el depredador sobrenatural que ahora se tejía a través del campo de batalla como un demonio. Martillo, en su elemento, instaló su arma automática de Escuadrón M, 249, en una repisa de roca y desató el infierno. La alta cadencia de fuego cíclico del arma era un rugido reconfortante y aterrador. Envió ráfagas largas y amplias hacia el campamento, obligando a los combatientes del cártel a mantener la cabeza baja. ¡Tomen un poco!, gritó sobre el estruendo, con una sonrisa salvaje y desesperada en su rostro. Estaba vertiendo un muro de plomo en el caos, pero era como tratar de dispararle al viento. La criatura era demasiado rápida, un borrón de movimiento que desafiaba la puntería. Vi cómo sucedía. Doc McCarthy estaba recargando, tanteando con un cargador nuevo, cuando la criatura, de vuelta en la forma de Carter, apareció detrás de una roca y cargó directamente contra él. Se movía con un andar saltarín y antinatural, su rostro retorcido en un gruñido silencioso. «Doc, cuidado», grité. Martillo también lo vio. Sin dudar un momento, abandonó su ametralladora, empujó a Doc con fuerza fuera del camino y enfrentó la carga él mismo. Levantó su rifle para disparar, pero fue demasiado tarde. La criatura estaba sobre él. Vimos con horror cómo lo arrojaba al suelo. El rifle de Martillo disparó una vez a la tierra. Luego las manos de la criatura, imposiblemente fuertes, se cerraron alrededor de sus brazos y simplemente tiraron. El sonido de músculo desgarrándose y hueso rompiéndose fue asquerosamente fuerte, incluso sobre los disparos. Martillo ni siquiera tuvo tiempo de gritar. La cosa lo destrozó con la brutalidad casual de un niño arrancándole las alas a un insecto. Las balas de los combatientes del cártel abajo chispeando en las rocas a su alrededor, aparentemente inadvertidas. El dolor y la rabia amenazaban con abrumarme, pero la voz de Holloway cortó a través de todo. «Muévanse. Al lado este del campamento. Visualijo de municiones. Es un búnker de madera. ¡Muévanse!». Era una apuesta desesperada, pero era un plan. Si podíamos llegar a sus explosivos, podíamos terminar esto. Todo esto. Retrocedimos bajo fuego, corriendo de cobertura en cobertura. Doc estaba en estado de shock, su rostro salpicado con la sangre de Martillo. Tuve que arrastrarlo físicamente detrás de un afloramiento rocoso. Mientras hacíamos una pausa para devolver el fuego, vi a la criatura. Estaba parada sobre el cuerpo roto de Martillo, y en la luz parpadeante de la batalla, comenzó a cambiar. Sus huesos crujieron y se reformaron con estallidos audibles, sus extremidades alargándose, su rostro derritiéndose y remodelándose como cera caliente. El proceso fue asquerosamente rápido. La piel se estiró, los músculos se agruparon, y en el espacio de unos pocos segundos, ya no era Ben Carter. Era una copia perfecta e idéntica del capitán Marcus Holloway.
Incluso tenía la misma pequeña cicatriz sobre su ojo izquierdo. Se puso de pie, recogió un AK-47 caído, y ahora había 2 capitanes Holloway en el campo de batalla. Mi mente daba vueltas. La criatura no solo había copiado su apariencia, había accedido a sus recuerdos, sus gestos, su esencia misma. «¡Pastor, Doc! ¡Conmigo! Necesitamos suprimir ese nido de ametralladoras», gritó la criatura, su voz una imitación impecable del tono de mando de Holloway. Señaló hacia una dirección diferente, lejos del búnker de municiones. Al mismo tiempo, el verdadero Holloway gritó desde 20 yardas a mi izquierda. «¡Frank, no! ¡Ese no soy yo! ¡El búnker! ¡Muévanse al búnker!». Estaba atrapado entre ellos, 2 comandantes idénticos dando órdenes contradictorias en el corazón de un tiroteo. Doc estaba congelado, sus ojos abiertos con confusión y terror, moviéndose entre las 2 figuras. Esta era la jugada maestra de la criatura. No solo matarnos, sino destrozar nuestra estructura de mando, hacernos dudar de nuestro líder y de nosotros mismos. Un solo segundo de duda era una sentencia de muerte aquí. Tenía que tomar una decisión. Mi mente corrió, buscando algo, cualquier cosa, para distinguirlos. Entonces, el código de abortar de Panamá brilló en mi cabeza. Un recuerdo compartido. Una broma privada. «¡Panamá!», grité sobre los disparos, apuntando mi rifle directamente entre los 2. ¿Cuál fue la maldita palabra de abortar? El verdadero Holloway, inmovilizado detrás de una roca, gritó de vuelta al instante, su voz tensa por la desesperación. «¡Frank! ¡No hay tiempo para esta mierda! ¡Muévete!». El falso Holloway, la criatura, dudó. Solo por una fracción de segundo. Su cabeza se ladeó. Esa misma postura de escucha inquietante de antes, mientras buscaba en los recuerdos robados la respuesta. Pero una fracción de segundo fue todo lo que necesité. Mi entrenamiento, mis instintos, todo gritaba que un comandante bajo fuego no se detendría a responder una pregunta de trivia. Giré mi rifle hacia la criatura y apreté el gatillo. Puse 3 rondas en su pecho. Las balas la hicieron tambalearse. Gruñó. Un sonido de sorpresa y dolor, pero no cayó. Un líquido oscuro y espeso, no del todo sangre, resumaba de los agujeros en su uniforme. Gruñó, su rostro perfectamente copiado contorsionándose en algo inhumano, y comenzó a avanzar hacia mí. Pero la duda le había dado al verdadero Holloway su oportunidad. Salió de su cobertura corriendo hacia el búnker de madera donde el cártel almacenaba sus C4 y detonadores. Estaba herido. Un pedazo de metralla de una granada le había desgarrado la pierna, pero corrió con la fuerza impulsada por la adrenalina de un hombre que no tiene nada más que perder. Llegó al búnker, abrió la puerta de un tirón y desapareció dentro. La criatura lo vio, se olvidó de mí y de Doc, y cargó tras él, su rabia enfocada en la amenaza real. Justo cuando alcanzó la entrada del búnker, un destello brillante y silencioso estalló desde el interior. El mundo se disolvió en luz blanca y un rugido conmocionante, que se sintió como si el cielo mismo se estuviera partiendo en 2. Fui levantado de mis pies y arrojado hacia atrás. El mundo dando vueltas en una tormenta de fuego de arena, metralla y ruido insoportable. Lo último que vi antes de desmayarme fue la silueta del búnker de municiones, y la criatura lanzándose hacia él, ambos consumidos por el corazón de la explosión. Recobré el conocimiento con el sabor a tierra y sangre en mi boca. Un zumbido agudo gritaba en mis oídos, y el mundo era un desastre borroso y ahogado por el humo. El trueno de la explosión había sido reemplazado por un silencio ensordecedor, roto solo por el crepitar de algunos fuegos persistentes. El campamento del cártel había desaparecido. Era un cráter de roca astillada y escombros humeantes. Lenta y dolorosamente, me levanté. Mi cuerpo era una sinfonía de agonía. Doc McCarthy se movía cerca, gimiendo. Estaba vivo. Me arrastré hacia él, ambos estábamos golpeados y magullados, pero milagrosamente, de una pieza. Entonces lo vi.
El capitán Holloway yacía a 20 pies del borde del cráter, arrojado lejos por la explosión. Estaba vivo, pero apenas. Su pierna estaba destrozada y su uniforme estaba salpicado de heridas de metralla. Doc, funcionando con pura adrenalina y entrenamiento, se puso a trabajar. Cortó la pernera del pantalón de Holloway, aplicando torniquetes, taponando heridas, sus manos moviéndose con una eficiencia desesperada. Me senté de espaldas en la tierra quemada, la escala de nuestra pérdida cayendo sobre mí. Martillo, estática, brújula. Se habían ido. Nuestra misión, nuestras vidas, habían sido inmoladas en este rincón olvidado del desierto. Miré mis manos. Estaban firmes. No sentía nada. Un espacio hueco y vacío donde se suponía que debían estar el shock y el dolor. Comencé a murmurar las palabras del Salmo 23, mis labios moviéndose sin sonido. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Las palabras no ofrecían consuelo. Un gemido bajo provino de debajo de una pila de escombros. Era un sobreviviente, uno de los pistoleros del cártel, inmovilizado por un poste de tienda colapsado, sus piernas aplastadas. Caminé hacia él, mi pistola en la mano, mi mente en piloto automático. Me miró, sus ojos abiertos de dolor y terror. El diablo, rasposó tosiendo sangre. El diablo vino de las rocas, usa las caras, los rostros de los muertos, las caras de los hombres muertos. Comenzó a balbucear, una mezcla de español e inglés roto, sobre una maldición en el cañón, sobre cómo habían perturbado algo que no debían. Dijo que la cosa había estado eliminando a sus hombres durante semanas. Sus palabras murieron en un último aliento burbujeante. No era nuestro enemigo, era solo otra víctima. Dejándolo, comencé a buscar entre los restos, buscando algo, aunque no estaba seguro de qué. Mis botas crujían sobre vidrio y casquillos gastados. La explosión había descubierto la entrada a una pequeña cueva que el cártel había estado usando como área de almacenamiento. La curiosidad, o tal vez una necesidad mórbida de respuestas, me atrajo hacia adentro. El olor me golpeó primero. Cobre, descomposición y el aroma empalagoso a cuero viejo. Encendí la luz de mi rifle. El haz cortó la oscuridad y reveló una escena de un matadero. Colgando de ganchos perforados en la roca, había pieles. Docenas de ellas. Coyotes, ciervos, pumas y personas. Habían sido retiradas cuidadosa, casi quirúrgicamente, y curtidas, colgadas como prendas macabras en un armario. En las paredes, pintados con lo que solo podía ser sangre seca, había extraños símbolos geométricos y pictografías que representaban hombres transformándose en bestias. Y allí, en el centro de la cueva, dispuesta cuidadosamente sobre una roca plana como si se presentara para su uso, había una piel fresca, el cabello rojo en los brazos, la pequeña cicatriz en forma de media luna en el antebrazo de un accidente de bicicleta de la infancia. Era la piel del sargento Ben Carter. La verdad me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La advertencia casual del oficial de inteligencia. Las historias del viejo policía. Este no era un monstruo nacido de la naturaleza. Era una cosa de origen humano. Un hechicero. Un Ji Nald Lushi. Y los símbolos en la pared. La gran cantidad de pieles. Esto no era obra de un solo hombre. Era un culto. Una familia. La cosa contra la que luchamos podría haber sido solo uno de ellos. ¡Pastor! La voz de Doc, aguda por el pánico, me sacó de la cueva. «Te necesito aquí. ¡Ahora!». Corrí de vuelta al crepúsculo humeante. Doc estaba arrodillado sobre Holloway, con el rostro pálido. Había cortado la manga desgarrada del capitán para tratar una herida en su hombro. No era una herida de metralla, era una mordedura. 4 marcas de punción profundas, dispuestas en un patrón de mandíbula inhumano. La herida no sangraba. En cambio, una red de venas delgadas y negras se extendía desde ella, arrastrándose bajo la piel de Holloway como patas de araña. La carne alrededor de la mordedura estaba fría y gris. «No es una herida normal, Frank»,
dijo Doc, su voz temblando. No se está infectando, se está convirtiendo. El tejido está muriendo, pero está cambiando en algo más. No era una lesión, era un contagio, una maldición, transmitida por diente y garra. Holloway había sobrevivido a la explosión, solo para ser marcado, reclamado por la misma cosa que había intentado destruir. Como si fuera una señal, un sonido resonó desde los profundos y oscuros cañones a nuestro alrededor. Era un aullido, pero no era ningún animal que yo hubiera escuchado jamás. Era un grito largo y lúgubre que estaba lleno de un dolor agonizante, pero debajo del dolor había una nota clara y escalofriante de rabia y de burla. No lo habíamos matado en la explosión, solo lo habíamos lastimado, solo lo habíamos enfadado, y ahora conocía nuestros rostros, conocía nuestras voces y conocía nuestros mayores miedos. El aullido nos impulsó a la acción. La supervivencia era un instinto primitivo que anulaba el shock y el dolor. Teníamos que movernos. El punto de extracción secundario era un lecho de río seco a 12 millas al noreste, a una vida de distancia. Doc y yo pusimos a Holloway de pie, pasando sus brazos sobre nuestros hombros. Era un peso muerto, su cuerpo sacudido por la fiebre. Las venas negras en su hombro se habían extendido a su cuello, y sus ojos, cuando estaban abiertos, estaban vidriosos y desenfocados. Murmuraba nombres, su esposa, sus hijos, hombres que habíamos perdido en otras guerras. La marcha fue un descenso al infierno. Cada paso era una agonía de esfuerzo. El cañón, que había estado en silencio antes, ahora estaba vivo con sonido. La criatura se había convertido en un fantasma en la máquina, un ventrílocuo lanzando su voz desde las rocas a nuestro alrededor. «Ayúdame, estoy herido». La voz era la de martillo, sonando débil y lastimera, pareciendo venir de una grieta estrecha justo fuera de nuestro camino. Doc se estremeció, pero lo tiré hacia adelante. «No es él, Dean. No es él». Unos minutos después, otra voz, esta vez la de estática, llena de pánico. «No me dejen aquí, me tiene. Oh Dios, tiene mis piernas». Era un asalto psicológico implacable. La criatura estaba usando las voces de nuestros amigos muertos como señuelos, como instrumentos de tortura, tratando de romper nuestra moral ya frágil. Estaba jugando con nosotros, disfrutando de nuestro sufrimiento. Tomé la delantera, prácticamente arrastrando a Holloway, mientras Doc cubría nuestra retaguardia. El peso del mando había recaído sobre mí, y sentí que me aplastaba. Tenía que mantener unido lo que quedaba de mi equipo. Tenía que mantenernos vivos. El pensamiento de que Doc podría no ser Doc ya era un miedo constante y corrosivo. «Dean», decía cada pocos minutos, mi voz áspera. «Háblame, cuéntame sobre tu primer auto». «Un Ford Pinto del 78», respondía su voz tensa. «Pedazo de chatarra, amarillo. Se incendió 2 veces. ¿Bien?» «Bien, Dean». La llamada y respuesta se convirtieron en nuestro mantra, nuestra prueba de vida. Una forma de asegurarnos de que el hombre detrás de nosotros seguía siendo el hombre que conocíamos. El cañón se estrechó en un pasaje apretado y sinuoso. Las paredes tan cerca que podíamos tocar ambos lados. Era un punto de estrangulamiento perfecto. Un sitio de emboscada, lo sabía, pero no teníamos otro camino por donde ir. A mitad de camino, un profundo estruendo comenzó desde arriba. ¡Cuidado! Empujé a Holloway hacia adelante y me aplasté contra la pared de roca mientras toneladas de roca y polvo caían en cascada desde el borde del cañón. No fue un deslizamiento de rocas natural. Fue deliberado. El camino detrás de nosotros estaba completamente bloqueado por una montaña de escombros. Doc estaba al otro lado. «¡Dean! ¡Informe!», grité, mi voz resonando en el espacio confinado. Estoy bien, Frank». Su voz regresó, amortiguada por el muro de roca. «El camino está bloqueado, no puedo pasar». Podíamos escucharnos, pero el deslizamiento nos había separado. Estábamos atrapados en lados opuestos.
La criatura había dividido nuestro equipo de fuego, aislándonos. Divide y vencerás. Era la táctica más antigua del libro. Busca otra forma de rodear, Dean, grité, mi mente corriendo. Nos encontraremos en el terreno alto al este. Recibido, respondió él. Entonces, una nueva voz cortó la oscuridad en mi lado del derrumbe. Era la voz de Doc, pero venía de adelante de nosotros, desde más profundo en el paso. «Frank, hay un túnel lateral aquí arriba. Encontré un camino a través». Mi sangre se heló. Era una trampa. La criatura estaba con nosotros, en nuestro lado del deslizamiento, tratando de atraernos al capitán y a mí a un rincón oscuro. Al mismo tiempo, desde el lado de la barrera de Doc, lo escuché gritar. «Frank, ¿eres tú llamándome? Te escucho más adelante». El monstruo estaba jugando a ambos lados, usando la voz de Doc para atraerlo, usando mi voz para atraerme a mí. Un engaño final y cruel. «Dean, no», grité, mi voz quebrándose. «Ese no soy yo, es una trampa. Quédate quieto». Hubo un momento de silencio. Luego escuché la voz de Doc, llena de una comprensión sombría. «Lo entiendo ahora, Pastor. Está aquí conmigo, ¿verdad?» Antes de que pudiera responder, su tono cambió, volviéndose firme, resuelto. Era un soldado de nuevo. «Saca al capitán de aquí, Frank. Esa es una orden». «Dean, no lo hagas. Dile a mi esposa que la amo», dijo, y luego su voz se elevó en un grito final y desafiante. «Muy bien, feo hijo de perra. Ven a buscarme». Escuché el sonido de disparos, el rugido frenético y desesperado de su M4, vaciando su cargador en el espacio cerrado. Luego vino un sonido asqueroso y húmedo de desgarro, y un grito humano lleno de dolor, cortado abruptamente. Sus últimos gritos rebotaron en las paredes del cañón, un eco fantasmal que se desvanecía. Agarré a Holloway, cuyos ojos delirantes estaban muy abiertos con un terror febril, y lo arrastré lejos de los sonidos de la matanza. No miré atrás, solo corrí. Ahora éramos dos, y uno de nosotros estaba muriendo, el veneno del monstruo arrastrándose por sus venas. Salimos a trompicones del cañón hacia una mesa ancha y plana, justo cuando los primeros rayos del amanecer pintaban el horizonte en tonos de sangre y púrpura magullado. El aire era frío y delgado. A lo lejos, podía ver el grupo de álamos que marcaba el lecho seco del río de nuestro punto de extracción. Estábamos cerca. Holloway colapsó. Lo último de su fuerza se había ido. Lo acosté suavemente en el suelo. Las venas negras habían llegado a su rostro, y su piel había adquirido un brillo pálido y ceroso. La maldición lo estaba consumiendo, quemándolo de adentro hacia afuera. Apenas respiraba. Mientras revisaba su pulso, sus ojos se abrieron con un aleteo. Por un momento, la neblina febril se disipó, y vi a mi capitán mirándome. Vi a Marcus, el hombre racional, el líder estoico, atrapado dentro de un cuerpo que ya no era el suyo. Vio la expresión en mi rostro, la lástima y el horror, y entendió. Intentó levantar el brazo, alcanzar el arma secundaria enfundada en su pecho, pero la extremidad no obedeció. Tembló, una línea negra arácnida contrayéndose bajo la piel. «¡Frank!», rasposó, su voz un susurro seco y agrietado. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ellos vi una súplica final y desesperada. «Pastor, no dejes que me convierta en una de esas cosas. No me dejes». Fue su última orden. El título Pastor nunca se había sentido más pesado. Mi trabajo era proteger a mis hombres, traerlos a casa. Pero a veces, traerlos a casa no es una opción. A veces, la única misericordia que puedes ofrecer es un final. Para proteger al hombre, tenía que destruir el recipiente. Mi mano temblaba mientras sacaba mi pistola. La M9 se sentía como si pesara 1000 libras. Me arrodillé a su lado, el sol naciente calentando mi espalda. Lágrimas que no sabía que me quedaban corrían por mi rostro, cortando caminos limpios a través de la mugre y la sangre.
Descansa tranquilo, capitán. Susurré. Presioné el cañón contra su sien y cerré los ojos. El único disparo fue escandalosamente fuerte en el vasto vacío del desierto. Luego, silencio. Un silencio profundo y absoluto que era más pesado que cualquier grito. Estaba solo. Me senté allí, junto al cuerpo de mi capitán. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. El sol subió más alto, golpeándome. Probé la radio de nuevo, el mismo ritual desesperado. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí el destacamento operacional Alfa 7214. Cualquier estación, esta red, cambio. Solo la estática respondió. No sabía si la cosa en el cañón estaba muerta, herida o simplemente esperando. No sabía si había otros. Solo sabía que mi equipo, mis hermanos, se habían ido, sus voces tragadas por el cañón. Horas más tarde, un sonido de corte distante creció hasta convertirse en el rugido de las aspas del rotor. Un helicóptero Black Hawk apareció sobre la mesa, dando una vuelta antes de asentarse en una nube de polvo a 100 yardas de distancia. El equipo de rescate me encontró sentado allí, cubierto de sangre y suciedad, mirando a la nada, mi pistola en el suelo junto a mi oficial al mando. Dijeron que estaba en shock. Estaban equivocados. Estaba perfecta y horriblemente lúcido. La escena final fue en otra habitación estéril y beige. Un interrogatorio. Un oficial de inteligencia de aspecto serio se sentó frente a mí, con una grabadora digital sobre la mesa entre nosotros. «Sargento Maestre Bishop», comenzó, su voz suave y profesional. «¿Puede, por favor, para el registro, detallar los eventos posteriores a su infiltración?» Lo miré, a su uniforme limpio y a sus ojos ingenuos y confiados. ¿Cómo podría decírselo? ¿Cómo podría explicar que el verdadero enemigo no estaba en ninguna imagen satelital, que usaba los rostros de tus amigos y susurraba tus miedos más profundos en tu oído? No me creerían. Lo llamarían fatiga de combate, trastorno de estrés postraumático. Me encerrarían en una habitación acolchada y el sacrificio de mis hombres no tendría sentido, desestimado como el desvarío de un loco. Así que les di la historia que podían entender. La única historia que el mundo aceptaría. Fuimos emboscados, dije, mi voz un monótono muerto. Las fuerzas del alacrán eran más grandes de lo que estimaba la inteligencia. Estaban bien armados, bien posicionados. Mi equipo luchó valientemente, fueron abrumados. Soy el único sobreviviente. Repetí la mentira una y otra vez hasta que sonó como la verdad. Me dejaron ir. Salí de la base hacia el sol poniente. Otro soldado enviado a casa con fantasmas en los ojos. Comencé a caminar por la larga y vacía carretera del desierto, sin saber ni importarme a dónde iba. Después de una milla, sentí que no estaba solo. Me detuve y miré por encima de mi hombro. A unas 50 yardas detrás de mí, sentado justo al lado del arcén de la carretera, había un coyote. Me estaba observando con una quietud inquietante. Mientras lo miraba, ladeó la cabeza. Por un segundo fugaz, en la luz moribunda del sol poniente, vi un destello de algo antiguo y malévolo en sus ojos. Una chispa de inteligencia antinatural y calculadora. Sabía quién era yo. La caza no había terminado. Para mí, apenas estaba comenzando.